La ONU define pobreza como una condición por privación de necesidades básicas. No solo depende de ingresos monetarios, sino de acceso a servicios. También se define como un concepto económico, pero se puede emplear en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza como juicio moral, que se define cuando nosotros asumimos que una persona es pobre por cómo se viste o por dónde vive. También existe la pobreza material, que se define como la privación de bienes materiales, claramente como hogar, educación, etcétera. Esta es la evidencia que la pobreza abarca muchos ámbitos. Sin embargo, el problema más emergente es el aumento de pobreza en Latinoamérica, la cual no estaba preparada por una pandemia a nivel global. En los últimos años, la pobreza ha aumentado en Latinoamérica producto de la llegada del SARS-CoV-2. La CEPAL indica que esto trajo recesión económica, la cual registró caída. Se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema llegó al 12,5% y pobreza al 33,7% de la población. Esto supone que aumentó 209 millones a finales de 2020 las personas pobres, o sea, 22 millones más que el año anterior. De estos, 78 millones se encuentran en pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. Esto muestra que la pandemia ha traído pobreza. No solo son impactos económicos o del gobierno, son las mismas personas las que se ven afectadas, las cuales quedan fuera de bienes y servicios. Muchos son despedidos y no generan ingresos. Los niños dejan de tener acceso a Internet. Esto se explica con la pandemia, ya que al no ir a clases no recibe la educación que se indica, por lo tanto se ve la obligación de desertar y suspender el colegio, dando paso así a la pobreza material. Con todo esto que ha dicho mi compañera, podemos afirmar que una pandemia siempre traerá consecuencias económicas y a su vez aumentará la pobreza del país afectado. Por ejemplo, el SARS en China en el año 2002, donde el Banco Asiático del Desarrollo estimó que el SARS estaría controlado a finales del segundo cuatrimestre. Sin embargo, esto perjudicó la economía y principalmente influenció en el crecimiento de las economías asiáticas afectadas, por ejemplo, en Hong Kong, China, Singapur, Malasia o Tailandia. El, Bal- el Banco Mundial, por su parte, en su informe sobre Asia Oriental, ha cuantificado el impacto del SARS en un menor crecimiento del PIB. Además, también influenció directamente en el turismo, donde bajó un considerable 10%. Yéndonos a otro caso, el ébola también se caracteriza por esto, por sus millonarias pérdidas en términos de riqueza bruta a nivel continental, de aproximadamente 25.200 millones de dólares en el año 2015. Más tarde, 7.400 millones más tarde en el mismo año. En total, se suma un equivalente al 2,5 veces el PIB en las regiones afectadas. Para concluir, podemos decir que las pandemias están estrechamente relacionadas con la economía de un país, en donde si éste no está suficientemente preparado o no existe un buen manejo de esta, habrá un aumento exponencial del crecimiento del índice de pobreza, como el caso de México, que por un mal manejo del COVID-19, la pobreza aumentó un 50,6%. Por último, podemos afirmar que esta ha sido una de las pandemias que más consecuencias ha dejado a nivel mundial, con un gran crecimiento de la pobreza a nivel mundial y grandes estragos en la economía. A partir de esto, podemos afirmar también que esto quedará como moraleja para el resto de la humanidad, en donde en posibles futuras pandemias ya se tendrán ideas de cómo manejar la situación como ya se tendrán ideas de cómo manejar situaciones como esta, con programas sociales y económicos que harán que esto no pase a mayores daños.